Bien amena. Margarito. La iglesia está enfrentando graves problemas ante la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Lo que no es natural, lo que no viene de Dios. Entonces la iglesia está enfrente de eso, de muchas cosas que están haciendo que no vienen de Dios, sino que el mismo hombre está inventando, que es artificial. Amén. ¿Alguien más quisiera decir algo con respecto a esto? Manuel. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, o no directamente ella, sino el mal uso que se le da, luego sabiendo dar un buen uso, tiene beneficios. Pero esto contrarresta lo que es la sabiduría de Dios ante el hombre. El hombre siempre buscando la forma de cómo hacer las cosas excelentes, pero con los pensamientos humanos. Y mientras no nos enfoquemos en que la sabiduría verdadera viene de Dios, pues entonces vamos a estar usando esta inteligencia, que su nombre lo dice, artificial. Es algo que no es natural, es algo creado, y creo que se está dando un mal uso, un uso muy distorsionado a este sistema, y nos está llevando, bueno, a incluso creernos autodependientes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más quisiera decir algo? Si no, ok. El cristiano ante la inteligencia artificial, como dijo nuestro hermano Ale, nuestro hermano Ale, una tremenda explicación, nuestro hermano Carlito, de una manera sencilla y práctica. Todo lo que es natural, no es natural, es artificial o es sobrenatural. Bendito sea Dios. Y como dijo el hermano Ale, estoy puntualizando los puntos que realmente tienen mucha fuerza. Dijo Ale que ella es mala en sí, sino el uso que se le da. Bendito sea Dios. Y para dejarlo así como entre paréntesis, hoy en día todo el que tiene un smartphone, un TV smart, y todo lo que significa smart es inteligencia artificial. Y no sé si le ha pasado a alguien que usted ni lo ha buscado, pero lo ha hablado, y de repente usted ve en el teléfono, en una de las redes sociales, y le aparece eso que usted dijo sin haberlo ni siquiera buscado. Su teléfono es su primer espía. Si no lo sabe. Bien. Entonces, nuestra cita bíblica, para los que no tienen libro, estamos en la clase 7. Para los que tienen el folleto, la clase 7. Y para los que no tienen folleto, estaremos viajando por el libro de Génesis. Génesis 1, versos 26 y 27. Génesis 1, versos 26 y 27. Génesis 2, 7, 8. Génesis 2, versos 7 y 8. Y Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses 2, verso del 8 al 10, y Apocalipsis 13, su verso 11 al 15. Versos 11 al 15. Estas son las citas bíblicas que vamos a estar usando en esta noche
otras más, pero estas son las centrales del estudio bíblico. Aleluya. A ver si nuestra hermana Olga, nuestra presidenta de dama, alabado sea el Señor, valga la redundancia, nos puede leer el pensamiento central. Pensamiento central. Está ahí en su folleto. Está en su folleto. Pensamiento central. Está en el folleto en la primera hoja. Amén. La iglesia debe saber discernir las obras del enemigo y tomar una postura sabia ante la amenaza a los principios divinos, revelado en la Biblia. Amén. ¿Tú te entiendes por eso, hermana Olga? Bueno, que la iglesia tiene que aprender a discernir el tiempo, los tiempos, que es estos tiempos que estamos viviendo ahora, lo que es la inteligencia artificial. Eso, hay mucho falso, mucha falsedad en eso. Eso yo entiendo, que debemos estar preparados y aprender a discernir. Bien. La palabra discernir no es más que como el filtro, usted entender, comprender, usted poder visualizar qué se aproxima por el ambiente que usted está rodeado. Alabado sea el Señor. Un punto importante de nuestro pensamiento central es amenaza a los principios de la Biblia, amenaza a los principios de la Biblia. Usted sabe que una amenaza puede ser una palabra tan sencilla que le pueden decir, ¿en qué parte de ella dice que no bebas? ¿Cómo usted va a refutar eso? Si alguien le dice a usted, ok, usted nos dice que no es bueno beber, ¿dónde dice en la Biblia que no beba? Porque dice que los borrachos no entran. O le dice que los borrachos no entran. Y dice que el vino ni siquiera hay que mirarlo. Que no miren ni el río del vino. Entonces por eso uno tiene que leer su Biblia, porque cuando aparezca este tipo de cosas nos pase como dice la palabra, que estemos listos para presentar defensa. Pablo dice que estemos listos para presentar defensa. Entonces la inteligencia artificial trae amenazas. Yo busqué una práctica sencilla, porque no voy a buscarle cosas rebuscadas, voy a traerle algo que le puede pasar a usted en el diario vivir aquí en la calle. Bendito sea Dios. Entonces, el hermano Carlito, que me lea el texto audio. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Después, Aleluya. No, él va y viene, está como los apagones allá de Santo Domingo, pero yo lo sobrellevo. Aleluya. Bendito sea Dios. Bien, yo voy a leer el comentario, el comentario de inicio. Haré algunas pausas porque aquí hay unos puntos muy interesantes. Quisiera sobresaltarlo. Gloria. Gloria a Dios. En nuestro mundo postmoderno se está le damos la bienvenida a todos los hermanos que llegaron. Nuestra hermana Yolanda, estamos en la lección 7. Y ya, igual estamos ya por la introducción. Nuestra hermana Judith, estamos en Génesis 26-27, Génesis 1, 26-27. No sé si tiene folleto, pero yo voy a ir dictándole los versículos a manera que vamos avanzando, para que sepa por dónde vamos. Bien, en nuestro mundo posmoderno se está
viendo cada día más el uso de la inteligencia artificial y a la simple vista parece otro peldaño de los descubrimientos de la ciencia. La inteligencia artificial se usa hoy más que nunca y ya se habla de que hay carreras profesionales que están siendo amenazadas seriamente por la inteligencia artificial. Seriamente, que no se va a necesitar esa profesión más ya. Usted puede creer que actualmente hay centros médicos tan modernos que desde, por ejemplo, de Estados Unidos, hay un médico allá y con una llamada o una conexión vía internet, usando un fibroscopio, usando una máquina, él puede operarte, él estando en Estados Unidos y tú en otro país. Eso es lo que se está viviendo. Lo que pasa es que nosotros estábamos por aquí atrás y no estamos viendo los avances grandes. Como la noticia de avances positivos no suena, no nos damos cuenta, pero son de las cosas que están pasando. Otra de las cosas que están pasando con la inteligencia artificial es que ya las inteligencias actuales que están, porque no hay una sola, sino hay varias, han creado como un grupo, como nosotros le decimos, un grupo de un chat, que es entre ellas que hablan y tienen hasta un idioma que es entre ellos que hablan. Para que vean por dónde le vamos. Bien. Pero aquí hay algo muy bueno y yo lo marqué. Dice que los medios de comunión presentan este avance, o los medios de comunicación, aquí dice comunión, pero creo que comunicación, presentan este avance como halagueños y sus inventores sienten la satisfacción de presentar un tipo de cerebro que funciona sin la circulación de sangre. Porque la inteligencia artificial está aprendiendo de nosotros. ¿Usted sabía eso? ¿Usted no ve que a WhatsApp pusieron inteligencia artificial? ¿Para qué es eso? Para aprender cómo la sociedad se mueve, qué es la sociedad humana. A través de WhatsApp, a través de las redes sociales que todas ya tienen IA, la IA está aprendiendo de nosotros cómo socializar, qué es la sociedad, qué quiere la sociedad, qué le gusta al ser humano, cuáles son sus problemas, todo eso. Y no se puede quitar. Hay algunos hackers que han inventado un sistema de reseteo para que ella no pueda seguir copiando, pero lo va a hacer como quiera, porque es algo inevitable. Alabado sea Dios. Bien, lo que conocemos la palabra de Dios, reconocemos que estamos frente al cumplimiento del anuncio de la profecía de Daniel sobre el aumento de la ciencia, según Daniel 12:4. Lo pueden buscar por ahí, Daniel 12:4. Creo que esa es la parte donde dice que la ciencia iba a aumentar al punto de que podría ser nuestra propia destrucción. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y se viva el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. La ciencia aumentará. No sé si se han fijado que a la entrada del nuevo milenio, a nivel mundial, ha aparecido una corriente migratoria en diferentes lugares, de diferentes etnias y razas, moviéndose para diferentes lugares. Hoy en día, Europa enfrenta una amenaza seria con la migración de los países musulmanes que quieren establecer sus reglas y sus normas en Europa, violando las reglas y normas que ya encontraron establecidas. Inglaterra y España son de los países, y Holanda, que más problemas están teniendo con el tema de la migración musulmana actualmente. Porque ellos quieren que las
conducta, o lo que llaman la sharia, que es lo que rige la sociedad musulmana, esté en las escuelas, esté en la sociedad, y eso es imposible porque ellos no pueden ir a un país ajeno a poner leyes. Y ellos quieren que sus leyes estén. Pero no para ellos solamente, sino para toda la nación. Alabado sea Dios. Un cerebro sin sangre que esté gobernado por la tecnología. Alabado sea Dios. Lo que conocemos la palabra de Dios, reconocemos que estamos frente al cumplimiento de la ciencia avanzada. Entonces dice aquí, la llamada inteligencia artificial, debemos ser cautelosos con la llamada inteligencia artificial. Esto es cierto que las novedades científicas pueden tener ciertos beneficios en alguna manera si la aplicamos para el bien de la salud humana, como le hablé. A través de la inteligencia artificial, ahora mismo está el doctor Google. Usted tiene un problema, usted va a Google, lo pone, cuando viene a ver le aparece. Hasta una foto que usted le tira a una hierba, escribiendo, usted le pregunta a Google qué hierba es esa, y Google le va a decir qué tipo y sus beneficios y si puede ser utilizada. También, actualmente, el que quiere hacerse profesional también puede hacerlo a través de la IA, a través de Google, a través de YouTube. Estas plataformas tienen diferentes formas de usted poderse capacitar. Hoy en día el conocimiento está a la mano. Lo que pasa es que lo que alimenta nuestras emociones es el entretenimiento, y por eso nosotros estamos aprovechando los beneficios realmente que podemos recibir de la IA o las plataformas que tenemos en Internet. En Internet, si nosotros queremos, podemos aprender inglés, podemos aprender una profesión, podemos aprender muchas cosas, hermano. Incluso, actualmente hay plataformas que usted puede aprender cosas de la Biblia. La homilética, la hermenéutica, cómo ser un líder, todo ese tipo de cosas se pueden aprovechar. Entonces son cosas beneficiosas. Todas son cosas beneficiosas. Bien, la Biblia menciona dos tipos de sabiduría, como hablaba el hermano Ale. Existen dos tipos de sabiduría, según la Biblia. Vaya buscando Santiago 3, versos 15, del 15 al 17, y yo le hago decir cuándo la va a leer. La Biblia menciona dos tipos de sabiduría, una que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. La otra que viene de Dios, la cual es primeramente pura y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3, su capítulo 3, 15 al 17. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después purifica, amable, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Este versículo 17, nosotros los creyentes tenemos que ponerlo en eso que hace como marcarlo, porque nos da una enseñanza muy importante de lo que es la sabiduría de lo alto. Tiene cualidades muy interesantes, la sabiduría de lo alto. Yo quiero volver a resaltarlas.
dice que la sabiduría de lo que proviene de Dios, la sabiduría que proviene de Dios, dice que primeramente es pura. Es pura, no es una sabiduría que está contaminada, es una sabiduría que viene purificada. Aleluya. Aparte de ser pura, es pacífica. Los hijos de Dios no somos violentos. Pensamos antes de actuar, o debemos pensar antes de actuar, antes de contestar, porque lo primero es pacífica. Bien, dice que amable. La sabiduría del barco es amable, benigna, llena de misericordia. Tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener misericordia. Y de buenos frutos. Y si ahí nos vamos a los frutos, entonces nos vamos a Gálatas, donde habla del fruto del amor y sus derivados. Bendito sea Dios. Eso es Gálatas 5, 22, si no me equivoco. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tales cosas no hay de ello. Usted une esos dos versículos y usted se va a dar cuenta. Y ahí, porque oye lo que pasa con esos versículos, hermano, porque es que yo le doy puntualización. Porque nosotros venimos a aprender cómo conducirnos como cristianos. Y estos dos versículos son como doctrinales, porque hablan sobre la conducta que debe de tener el creyente y cuál es el tipo de sabiduría que debe tener el creyente, cuáles son los frutos que debe tener una persona que ha sido nacida de nuevo para Cristo. Entonces es importante esto y no nos hemos salido de la clase. Manuel. Amén. Amén. Nosotros también debemos de tomar esto como un espejo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice las cualidades que tiene que tener una persona que tiene la sabiduría de lo alto. Si uno mismo se autoanaliza y me dice, no, pero a medida que me dicen algo, yo me exalto. Ya yo sé que no tengo sabiduría de lo alto. Amén. Entonces, por eso es que estoy haciendo ese énfasis en esta sabiduría, porque es una sabiduría, como dice el hermano Ale, muy puntual, es un espejo. Había una persona, una de las personas que yo he visto en una película, El Cuarto de Guerra. La señora tenía un cuarto que su pared estaba blindada o forrada con los versículos, tales como eso. En su cuarto de oración ella tenía esos versículos para cuando ella entrara, ella lo viera, lo leyera y eso volvía otra vez a retomar, porque son humanos. Podemos fallar, podemos descuidarnos, podemos caer de una manera, no necesariamente tiene que ser un pecado trágico, catastrófico, pero podemos en algún momento ofender a alguien porque llega una situación, un momento quizás menos indicado, menos apropiado, y uno se encuentra en un estado de ánimo que de repente contesta y después cuando se enfría dice, wow, lo hice mal. Pero tener un mural donde uno pone este tipo de versículos en su momento de oración, lo vuelve y lo mira y dice, oh, tengo que tener eso. Bien, ya vamos a entrar en el desarrollo, pero quería puntualizar estos puntos. ¿Preguntas, comentarios hasta ahora? Bien, alabado sea Dios. Aquí también quiero que los que andan con cuaderno apunten, porque vamos a entrar a una etapa muy bonita del inicio del hombre. Aparte de esto, claro está, para hablar de la inteligencia artificial hay que hablar primeramente del génesis del hombre. Alabado sea Dios. Entonces dice que el hombre fue creado y vivificado por Dios según Génesis 1, 26, 27. Aquí hay unos puntos interesantes y vamos a hacerlo de esta manera. Déjame leer el pedacito aquí y ahí entonces entramos. Debemos estudiar la creación del hombre y su propósito divino. Entender que nosotros no fuimos creados por casualidad. Hay un propósito divino en nuestra creación. A diferencia de la inteligencia artificial,
hay un propósito oscuro al final. Pero Dios nos creó a nosotros con un propósito divino. Vale la pena y la redundancia mencionar esto. Entonces ahora sí, nos vamos a Génesis, su capítulo 1, verso 26. Una persona me lee el 26 y otra el 27. Quiero participación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoré sobre el mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se encuentra sobre la tierra. Amén. Y creó Dios al hombre y a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. A Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Aleluya. Aleluya. Pregunta para la sala. ¿Qué entiende usted cuando la Biblia se refiere a imagen y semejanza? Lo creó. Manuel, Alguien parecido a ti. ¿en qué aspecto hablas? Bueno, en lo aspecto, cuando tú eres imagen y semejanza de alguien, tú eres alguien que posee las cualidades que tiene esa persona. Bien. Lo que es imagen y semejanza. No solo, porque es que la Biblia es bonita y habla claro. No solamente que nos parezcamos a Dios, sino que seamos semejantes a Él. Porque imagen es una cosa y semejanza ya se está hablando de algo más allá de lo físico. Exactamente. ¿Alguien más? Bien. Entonces, cuando la Biblia se refiere a imagen y semejanza, primera parte, imagen. Una imagen es cuando nos miramos en el espejo, vemos nuestra imagen, quiénes somos. Pero hay un detalle, que Dios es espíritu. Hay un detalle ahí, Dios es espíritu. Hermano, No, es así. ¿Verdad? ¿No es cierto? Ahora bien, ¿por qué Dios dice hagamos? Porque Él no está solo. Claro. El Espíritu, pero Jesucristo, aleluya. Jesucristo viene en la forma de Dios a la tierra. Entonces ahí se refleja la imagen de Dios. De Dios, exacto. Él agarra y viene, dice que se hizo un poco menor que los ángeles y viene la imagen de Dios. Yo voy a dar una lectura aquí con respecto para que tengamos claro todos qué quiere decir hermano pastor. Que estaba tan lejos por allá en los fines que no lo veía. Referente a lo que dice Ale, el asunto es que Jesucristo existía Desde la eternidad. desde el principio. Entonces, Jesucristo no se hizo hombre antes de que el hombre fuera él. No se hizo después, sino antes. Es decir, la imagen que nosotros tenemos es la que presentaba Jesucristo. El Hijo. Amén. El Hijo, ¿entiendes? Entonces, esa es la imagen de Dios. Dios es espíritu, pero tiene imagen y tiene espíritu. ¿Entiendes? Entonces, la imagen que nosotros somos es lo que Jesucristo es desde antes de que se manifestara en la tierra. Amén. Por eso ya esa imagen existía. Ya existía. Porque él era de la eternidad. Ok. Dice del hebreo del temor o el griego emoinama se refiere a un parecido moral, espiritual y relacional con Dios. Indica que los seres humanos fueron dotados de atributos con el amor, la justicia, como el amor, la justicia y el libre albedrío para reflejar el carácter divino en la tierra. El contexto de a imagen y semejanza
La referencia más famosa se encuentra en Génesis 1:26. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Aunque a menudo se usa junto históricamente, teólogos y eruditos han distinguido ambos términos, imagen, y se refiere a la representación, reflejo físico, como dijo el hermano Ares. Un rey en la antigüedad, en términos bíblicos, significa que los humanos somos los representantes de Dios en la tierra. La semejanza se refiere a la similitud de las cualidades, implica que fuimos creados con capacidad para tener comunión con nuestro Creador, poseyendo intelecto, moralidad y habilidad de discernir el bien y el mal. ¿En qué consiste la semejanza? Esta semejanza no es física, ya que Dios es espíritu, y se manifiesta en la siguiente característica: capacidad moral, distinguir lo bueno de lo malo y actuar en justicia relacionado con amor y la capacidad de amar, comunicarse y todo lo demás. Bien. Es bueno que tengamos esto claro. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a valorar el Evangelio. La importancia que Dios nos dio como creación. Bien. Entonces, Dios se toma la molestia de hacer el hombre y lo consulta. No solamente que lo va a hacer como él hizo la creación, como él hizo todo lo otro, no. Él consulta y dice, hagamos. Había más personas participando. La Trinidad estaba participando activamente en la creación de nosotros. Nunca se había hecho eso en el cielo. Los ángeles hicieron todo lo que Dios creó, lo creó con la palabra y otras cosas más. Pero el ser humano, él se dedicó tiempo. Él se tomó su tiempo. Y no solamente eso, para no errar, él no erra, pero de una forma humana para decir que él dijo, hagamos. Sí, que tuvo Dios participación para que participe el Dios Trino en nuestra creación. Bien. Aleluya. El verso 27, allá. Antes de salir de yo estudiando, sabiendo, digo, pero ¿por qué si estamos hablando de inteligencia artificial nos habla de... Dice el pastor Diego No, líder, venga para acá, gente, líder. Digo, yo observando, digo, pero ¿por qué si se está hablando de inteligencia artificial toma referencia con asunto de la creación? Pero entonces algo me dice, desde el principio se está hablando de dos inteligencias. Ahora, ¿por qué representa lo que es la creación de Dios? Porque esa es la original. Esa es la que tenemos que seguir dotando, la inteligencia que viene de Dios, esa que Él nos dio, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces la inteligencia de Dios nosotros la poseemos, no necesitamos la inteligencia artificial. Pero fue un chin adelante, pero está bien. Aquí nos encontramos en el camino. Aleluya. La facultad de inteligencia, intuición creadora, es ahí. Intuición creadora. Santidad, y aún eternidad estuvieron en el plan de Dios. Dios tuvo un plan para nosotros. Dios no quería que nosotros muriéramos. El plan de Él era que fuéramos eternos, como Él es eterno. Pero el hombre se nos dotó de algo que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío es peligroso mal usado. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Alabado sea Dios. A veces, como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre parecen de bien, pero su fin son de muerte. Aleluya. Entonces, el verso 27 nos presenta el cumplimiento del proyecto divino.
Nos presenta el plan de cumplimiento divino, con una doble afirmación. La palabra expresa allí que Dios creó al hombre a su imagen y lo hizo varón y hembra, y allí ambos, hombre como la mujer, tenían la semejanza de su creador. Punto para tirar, no quiero entrar ahí tan rápido, pero ok. Nosotros los hombres estamos creando la inteligencia artificial igual como Dios nos creó, pero a diferencia de que Dios nos creó con un propósito divino. Y el hombre, como toda iniciación, tiene buenas intenciones, entre comillas, porque la intención de la inteligencia artificial era para mejorar. Yo voy a leerle brevemente algo que tengo aquí, un material breve, sobre los principios y la historia de la IA. Vamos a salir de aquí y luego yo entro allá. Entonces, al respecto debemos tener claro que Dios tiene el derecho legal de hacer suyo todo lo que crea. Por tanto, el hombre está llamado a adorar a Dios que lo creó. Dios nos hizo para que le adoráramos, para que le sirviéramos. Ese es el propósito de Dios, para que perteneciéramos a ese grupo, como los ángeles, como los 24 ancianos, como en el cielo. Por eso Jesús dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Porque el objetivo es que vivamos como en el cielo, adorando a Dios, sirviendo a Dios, siéndole fiel a Dios. Ese es el propósito divino por el cual Dios nos creó, hacer su voluntad. Bien. Génesis 2, versículos 7 y 8. Así mismo lo divida, uno lee el 7, otro lee el 8. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien. Vamos para abajo. Dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Yo les invito a ustedes que hagan una prueba en sus casas. Usted se acaba de bañar, usted bañó, se supone que usted está limpio. Agarre algo blanco y hágase trújese en algún lugar y va a ver qué va a pasar. Con alcohol. Somos tierra, hermano. Dios tiene tan perfecta creación que Él podía haber hubiera dicho la palabra, se hace el hombre, sin tomar ninguna materia y hubiese sido hecho. Pero Él tomó de la tierra, de donde nosotros, del mismo lugar donde íbamos a vivir, para que tuviéramos comunión con ella. Porque nuestro cuerpo es de la tierra y pertenece a la tierra. Alabado sea Dios. Dice que el hombre fue tomado del polvo de la tierra y Dios lo formó con sus manos. Ninguna criatura fue hecha así. Nos hizo con sus manos. Hermano, cuando le damos conciencia, yo no sé si usted quiere pensar un segundo eso. Si le damos conciencia, el detalle, la molestia que Dios se tomó para que nosotros fuéramos lo que somos. Para que vean lo importante que nosotros somos para Dios. Somos importantes. Él nos ama desde la eternidad, desde el Génesis. Dios es tan revelador que un versículo que todos conocemos es el llamado de Jeremías,
Y ahí se revela un misterio profundo. Porque Él dice, desde antes que te formase, desde antes, todo eso, ya yo te conocía. Quiere decir que ya Dios te conocía desde antes que además, cuando tu padre iba a pensarte, ya Dios te conocía. Yo sabía que tú ibas a estar aquí hoy. Mano, pero el misterio está serio, porque eso como que vuela la tapa de los sesos. Dígalo. Yo me río, ¿sabes por qué? Porque en Santo Domingo una vez estábamos en ese mismo estudio. Entonces alguien se paró y dijo, varón, ¿y por qué hay gente morena? ¿Y por qué hay gente como esos bonitos, blanco y indio? Porque yo hizo tres hombres diferentes, porque ¿de dónde salieron esos hombres morenos y esos hombres blancos y esos hombres indios? Estaba diciendo, yo dije, no, mejor él se paró en un sitio de Villa Calice, hizo uno, y se paró ante había tierra negra, hizo otro hombre, y se paró ante había tierra roja, hizo otro hombre. Y ahí estaban diciendo, bueno, yo te voy a decir, reitero, que yo no conozco el origen del mestizaje. Yo sé que los colores de piel vinieron por el mestizaje. Y eso, bueno, no conozco ese origen, no puedo darte muchos detalles, pero ese hombre se fue lejos. Alabado sea Dios. El verso 8, por favor. Jehová Dios labró un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bien. Entonces, no solamente eso. Él no solamente lo hizo, Él le hizo su lugar, su hogar. Dios se tomó la molestia de crear un lugar especial para el hombre, para que habitara ahí, con abundancia de todo. Bien, pero hay algún detalle muy importante. La palabra de Dios, la palabra enseña que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, y éste llegó a ser un ser viviente. Fíjese, las aves, todos los animales son seres vivientes, pero ninguno posee el Espíritu de Dios. Solo el hombre. En el cielo hay ángeles, querubines, arcángeles, pero ninguno posee el Espíritu de Dios. Hermano, si usted se pone a meditar, usted tiene fuerza. Usted tiene fuerza. Conózcala. Usted tiene un pedazo de Dios dentro de sí. Está así que hay un verso bíblico que lo mencioné ahorita, creo que está en Hebreo, si no me equivoco, que dice cuando Jesús vino que Él se hizo un poco menor que los ángeles. Así que nosotros lo que somos es un poco menor que los ángeles, y en mi pensamiento humano lo que quiere decir es que los ángeles, al estar en el cielo, tienen santidad, pero nosotros, como venimos de Adán, no tenemos esa santidad. Para mí esa es la diferencia, para Máximo. Y que no estamos en el cielo. Pero nosotros mora un pedazo de Dios, para que tengamos intimidad, para que tengamos comunión, para que seamos a imagen y semejanza suya. Alabado sea Dios. Bajo este parámetro, la inteligencia artificial se pretende crear un ser parecido al hombre, pero alentado por la tecnología, como veremos luego en los días del anticristo. Los espíritus demoníacos estarán detrás de alentar vida artificial a la imagen de la bestia, para que hable y mate todo lo que no adore,
debemos estar atentos a los avances de la tecnología relacionados con la inteligencia artificial y vivir en oración para no ser engañados. Si no menos cierto, los espíritus buscan lugares donde morar. La palabra de Dios menciona que cuando una gente se descarga, ¿qué pasa? 7 demonios peores que ese viento. 7 demonios peores que los que tenía vuelven. Por eso usted ve gente que se transforma antes que se vea que ahí se fulano. Pareciera como que nunca fue a la iglesia. Ellos buscan donde habitar. Hermano, y hay comentarios que yo no le doy como cierta validez, pero hay lugares donde los demonios entran hasta en animales y operan en animales, e incluso en esta persona que nosotros conocemos textualmente como lo montado. Los que son dominicanos saben bien lo que es esa palabra, la gente que lo vuelve en un caballo. El espíritu neutraliza su facultad motora para operar a tal grado que cambian de voz, de mirar, y en algunos grados tan fuerte que hasta su imagen se le distorsiona. Lo que pasa es que quizás muchos de nosotros, incluyéndome yo, no hemos estado cerca de ese tipo de manifestaciones demoníacas donde las personas se transforman a tal grado que tú no lo crees. Yo no sé hasta qué punto fue cierto, pero hace un año o 2 años yo vi en un programa, un documental de lo que hace la religión vudú en África. Usted sabe lo que es un muñeco tapado como si hubiera sido una casita pequeña, comenzar a moverse sin nadie adentro, y dar vueltas, y brincar y saltar, y dice, ¿qué es lo que hay? Esto es un ser humano, no hay nadie adentro. Porque ellos hicieron así, y lo tumbaron para que la cámara viera que adentro no había nadie. Y estamos hablando de esto, pero esto es real, hermano. La inteligencia artificial, sus principios son principios positivos, pero su final no va a ser el inicio que tuvo en el principio. Vamos a leer algo de eso. Vamos a dedicarle 3 o 4 minutos a este tema. Ok. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Es el área de la informática que permite a la computadora y máquinas simular procesos cognitivos humanos. Es decir, que pueda pensar, que pueda tener acciones como si hubiera sido un humano, como el de calcular. Ese es uno de los principios humanos, calcular, tener medidas, ese tipo de cosas. No sé cuánto han tenido en su casa o en algún teléfono, mayormente los teléfonos de iPhone son los que lo tienen, el famoso Alexa. Hay personas que lo tienen en su teléfono y que dicen, Alexa, llama a Olga. Alexa llamando a Olga, y llama a Olga. O Siri, hay otros que se llaman Siri. Pero nosotros usamos aquí los teléfonos. Yo quiero que usted sepa que en los países desarrollados como Estados Unidos, Japón y China, esos sitios, cuando tú llegas a tu casa, a llamar a casa inteligente, hay una inteligencia que te recibe. Te dice, hola, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo estás? Hola, Alexa, ¿y tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Le dejé la cafetera, ya cojo café. Ya el ambiente puso una música de relajación. Ya prendí un aire acondicionado para que tú te relajes. Eso es la inteligencia artificial actual en los países modernos. Entonces,
Simular procesos cognitivos humanos como aprender datos, razonar, comprender el lenguaje, tomar decisiones y resolver problemas, conceptos claves. La IA, aprendizaje automáticos. Ok, ese es uno de los puntos. La IA también tiene tareas específicas, se usa en tareas específicas, ya hay fábricas que lo usan humanos, es la IA que hace el trabajo. Y ya bueno, ya muchos de nosotros lo sabemos, entonces ahora yo quiero traerle un poquito de historia para los que piensan que la IA es de ahora. Yo les voy a decir ahora que la historia de la inteligencia artificial abarca desde los primeros conceptos teóricos en la década de 1940. Desde 1940 comenzaron estos proyectos de inteligencia artificial, solo que en los países como estos, que todavía estaban en pañales, éramos países vírgenes, eso ni se mencionaba, porque ni siquiera había teléfono en esa época para tener este tipo de información. Hasta convertir una tecnología transformadora ha transitado por periodos de gran optimismo. Bien, dice que importante en su evolución, los orígenes de la IA en 1940 a 1945, 1943, Warren Marcus Walter Pitt presentan el primer modelo matemático para redes neurales en 1950. ¿Qué ni pensaban hacer cuando eso aconteció? Entonces, ahí vemos 1956, 1973 fue la primera época dorada de la IA, a 1974 a 1980 fue el invierno de la IA porque no había dinero para seguir invirtiendo en la investigación. 1981 a 2010 comenzó la automatización, 1977, del 90 al 2000 los métodos de máquinas que aprendían, y por ahí se va. Entonces, hago todo esto para que vean y sepan que la IA no es un concepto nuevo, es algo que ya estaba. Y tú sabes lo que me demostró cuando yo estudié esto. Algo que mayormente digo nosotros los dominicanos no hemos podido aprender, y es proyectos a largo plazo. Los proyectos a largo plazo, nuestro sistema no nos lo enseñó y no sabemos trabajar. Y si lo traemos a la iglesia, esos proyectos a largo plazo, ya por ejemplo, yo tengo un sentido 12 años y parece que fue ayer. 12 años. Si yo me hubiese embarcado en un proyecto a largo plazo, por ejemplo, el de yo mejorar mi formación cristiana, teológica, yo quizás tuviera ya título de ministro, título de pastor, o de lo que sea, o de maestro, proyecto a largo plazo. Eso me enseñó que esta gente empezaron su proyecto hace muchos años y ya mira por dónde vamos. Proseguimos. Pregunta, comentario hasta ahora. Ok. Solamente aportar algo sobre lo que usted dijo, de que ya hay sitios donde no se están usando los humanos. Yo soy muy fanático del juego de tenis, me encanta ver el juego de tenis. Y en antes, el juego de tenis tiene una raya, una línea, que la pelota, si choca de la línea, está buena, pero era un poquito difícil de poder concretizar cuando estaba muy cerca y el ojo humano a veces cometía errores. Ahora ya quitaron el ojo humano y es la inteligencia artificial que de una vez te dice si está la pelota adentro o está la pelota afuera. Ya no aceptan más fallas.
Pero para que todo mundo las cosas, y es lo que está aconteciendo hasta en el béisbol. Para los pitchers hay una cámara que determina, ya el umpire no da la última palabra, hay una máquina, hay una inteligencia que determina si la bola quedó afuera o quedó adentro. ¿Me entienden? Entonces, la iglesia tiene que tener claro esto, que estamos ante una inteligencia que puede ser engañosa y que nos puede hacer creer cosas que no están, que parecen buenas y son malas. Hay un punto muy bonito o muy interesante que también abarca el verso 7. Esto se compara con un alfarero que crea su propia vasija de barro. Así que el ideal divino al formarnos era hacernos un recipiente de su espíritu. Dios quería hacernos un recipiente de su espíritu, por eso no como vasija de barro, como buen alfarero, lo hizo y depositó su espíritu en nosotros. Dios sopló en aquella vasija de barro su propio aliento de vida. Esto nos deja ver la relación familiar e íntima que quería establecer con el hombre. Alabado sea Dios. Dios en su santa y divina, Él quería que nosotros estuviéramos lo más cerca de Él posible, por eso depositó algo de Él en nosotros. Aleluya. El verso 8 nos deja ver también el hogar. Habíamos mencionado eso, el hogar. Apocalipsis 22:1 también refleja el nuevo hogar para cuando Cristo venga, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:1 habla de ese hogar que Él fue a preparar para nosotros. Aleluya. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ok. Vemos esta hermosura que Dios prepara, porque fíjense que en Apocalipsis habla de agua, habla del río, pero también en Edén había 4 ríos. En Edén había 4 ríos que alimentaban toda la tierra. Uno, bendito sea Dios, y Dios no hace nada, porque si todo lo que Él hace, lo hace con un plan, y no solamente con un plan, sino también que le da todas las condiciones. Hasta aquí hemos terminado con Génesis. Preguntas, comentarios, y vamos a entrar ya a la parte central de la clase. Esta próxima media hora vamos a tratar de abarcar todo lo posible de la venida de Cristo y lo que haría el anticristo con lo que ya no esté, con lo que se queden aquí, porque nosotros creemos que existe un rapto y que Jesús lo va a llevar a la iglesia para las bodas del Cordero. Aleluya. Esa es nuestra creencia, firme, no lo dude, hermano. Cuando Cristo venga, dice que matará y destruirá al anticristo. Yo quiero que ustedes sepan que todo lo que es contrario a Cristo es anticristo. Es anti, contrario, todo lo que es contrario. Y yo quiero que usted sepa que hoy en día el hombre se ha dedicado a jugar a ser contrario a Dios.
Y uno de los objetivos de la creación de la IA en algunos científicos es demostrar que ellos también pueden crear como Dios creó al hombre. Hermano, esto se va lejos. Yo quiero que usted sepa que dentro de todos los avances y todas las investigaciones, la iglesia que tenga nota de eso, están buscando la manera de crear un vientre para hacer humano sin necesidad de un humano. Fecundar y crear vida sin necesidad de un humano. Todo lo que es anti Dios. La Biblia señala que en Dios el bien vence al mal. Aunque la palabra revela al anticristo y lo describe en toda su maldad, también hace ver que nuestro Señor triunfa sobre él. Hermano Carlito, te va a buscar en su cuaderno, en el del alumno, yo tengo uno, para darle seguimiento. Donde dice el punto 1, dice: cuando Cristo venga, matará y destruirá al anticristo. Usted me lee hasta donde dice que vendrá, del punto 1, salí. Ajá, punto 1. Dice el contexto. Empieza así. En el alumno. No. Usted va a encontrar, dice, el anticristo viene con prodigios mentirosos, según Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10. Ay, Dios mío. Está bien, yo lo voy a dejar vacilar. Yo voy a buscar la manera. Yo tengo un alumno. Yo tengo el alumno y lo busqué porque yo quiero que ustedes participen en el alumno. Entonces, yo por eso ni lo presto ahora. En el alumno tú buscas donde dice punto A: cuando Cristo venga, matará y destruirá al anticristo. Exacto. Ajá, era eso. El contexto anterior al versículo 8 nos enseña que cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, entonces ocurrirá la manifestación plena del anticristo en el mundo. La iglesia llena del Espíritu Santo es ahora un poder restrictivo al reino de aquel inicio que vendrá. Amén. No, déjelo ahí. El verso 8 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estamos en segunda de Tesalonicenses 2:8. Aleluya. Deja claro entender que la palabra de Dios nada más no restaura, sino que también mata. Porque dice que lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Alabado sea Dios. Entonces el 2 dice: luego el versículo 8 anuncia que el Señor matará al anticristo con el espíritu de su boca. Entonces dice aquí que en Isaías 11:4, alguien que lo vaya buscando,
Probablemente el apóstol Pablo tenía en mente a Isaías 11:4, donde la palabra anticipa que el Señor matará al impío con el espíritu de sus labios. Debemos saber que así como la palabra tiene poder para sobreedificarnos, también tiene efecto letal en los que se oponen a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, Hechos 20:32 nos da un ejemplo de esto. Ajá. Sino que abundará con justicia los pobres, y actuará con equidad por los mansos de la tierra, y dirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de su labios matará al espíritu. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que cuando la iglesia falta con el Señor, aquí lo que va a haber juicio, hermano. Juicio serio y determinado. Alabado sea Dios. Entonces, debemos dejar claro que el verbo matar y destruir, usado para describir la acción final de Dios, es para con el anticristo. No significa que probablemente, alabado sea Dios, propiamente eliminar, si no tiene la idea de dejar inoperante. Es curioso que la imagen de la bestia, la cual recibe facultad de hablar, no es echada al lago de fuego. De este fuego, pues parece ser un ser artificial creado por el hombre para engañar a la humanidad. Cabe de notar y resaltar que la computadora más grande hecha por el hombre, se llama la bestia. Así que se llama. Aleluya. Ok. La computadora más grande hecha por el hombre hasta la actualidad, su nombre es la bestia. Bendito sea Dios. Entonces, cabe resaltar que cuando Jesús venga, eliminará estas entidades, neutralizará estas entidades que estarán operando en la destrucción y el mismo castigo del hombre que no sirvió a Dios, que se apartó de Dios, que fue en contra de Dios, cuando Cristo venga, dice la palabra. Ahora, vamos a ver, porque también el anticristo tendrá potestad para hacer señales y milagros. Los prodigios que hace el anticristo. Vamos a ver Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Bien. Entonces, aquí se da un cumplimiento de una palabra que Jesús dijo. Jesús dijo que la generación perversa pedía señales. El ser humano es difícil de creer en cosas que no ve. El ser humano cree en cosas que ve, en cosas visibles, palpables. Por eso que la fe es tan poderosa. Incluso Jesús le dijo a Tomás, bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Y esto radica de una manera seria, hermano, porque aquí
dice que el inicuo va a hacer señales, va a hacer cosas que te dicen, wow, y todo lo va a engañar. Por eso es que está fundamentado en la palabra, porque ya estaba dicho, para que no nos sorprenda. No nos podemos dejar sorprender por estas cosas, aunque yo tengo la fe que todo esto, como dice la palabra, va a acontecer después que la iglesia se vaya. Pero hoy en día hay falsos profetas que están haciendo y falsos cristianos que están haciendo obras y señales como si hubieran sido cristianos, para que lo idolatren. Hermano, yo le voy a decir hasta dónde ha llegado la gente o el ser humano en su busca de querer ser, pertenecer y tener fama. Hay gente que ha hecho pacto con el enemigo para operar dentro de las iglesias. Y como la iglesia lo que quiere es milagros, como la iglesia lo que quiere es ver cosas, la iglesia está siguiendo ese tipo de gente. La iglesia no está buscando el Espíritu Santo. La iglesia está buscando conocimiento. La iglesia está buscando todo menos a Dios. Aunque no son todos, porque como pasó en la historia de Elías le dijo a Dios, solo yo he quedado, y él le dijo, no, espérate, hay un grupito por ahí que no ha doblado su rodilla. Hay un grupito por ahí, hay un remanente que Dios mantiene firme. Y yo le aseguro, hermano, que nosotros, nuestra iglesia es una iglesia privilegiada, muy privilegiada, aunque usted no lo cree. Hay que salir afuera para usted ver eso. Yo me sorprendo a veces con ciertos predicadores que me he encontrado. Bueno, ahora mismo en Santo Domingo, vi ciertos predicadores que me quedé así, me quedé anonadado. Y dije, no, pero nosotros somos Guille Ávila delante de esta gente, porque eran unas cosas increíbles que yo no podía creer que eso pasaba. Aleluya. Gente vacía, hueca, gente que lo que hacían era como decir un poema, recitar versículos bíblicos, pero estaban vacíos, no tenían poder, no sentía nada. Así están las iglesias de los grandes países, muchas de ellas. Así que nosotros valoremos esta presencia que tenemos aquí. Bien. Pregunta, comentario hasta ahora. Entonces, el falso profeta, vamos aquí, el falso profeta hace que los hombres adoren al anticristo. Este punto es bien importante. Y nos vamos a Apocalipsis 13, 11 y 12. Apocalipsis 13, 11 y 12. Alguien que lo lea, por favor. Otra vez, subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero que lo hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la tribu de la bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera vez, cuya herida mortal fue sanada. Bien. El falso profeta hace que los hombres adoren al anticristo, y uno de los peligros de la inteligencia artificial es que pretende construir un ser artificial con apariencia humana. ¿Usted cree que no lo están haciendo? Todos esos robots que están inventando, ahora mismo hay una materia en ciencias que se llama la robótica, que es la ciencia que estudia la creación de robots. Pero ¿qué pasa? Si usted se fija, cuando comenzaron a construir robots, lo hacían con el fin para cosas de trabajo, eran máquinas robotizadas. Pero ya no están haciendo máquinas robotizadas nada más,
Están haciendo lo que le llaman androides. Y señala eso, no sé quién ha visto Viaje a las Estrellas, que tiene personajes que hacen de androides. También en la época de mi época, cuando yo era niño, no muy lejos, no muy lejos, estaban lo que nosotros conocemos hoy como los Transformers y ese tipo de cosas, que estaban dando de notar, ya dando luz de lo que se aproximaba. Pues ahora hay una androide, que es una de las más avanzadas, pero nada más han hecho como la mitad aquí, como la mitad, o algo así, yo creo que es. Creo que se llama Sofía, algo así, que es un humanoide. Y en China han creado unas famosas androides, que si usted no se fija bien, te cree que una gente. Te cree que una gente. En Japón, por igual. Japón es el país donde más hay este tipo de androides. Todavía no tienen cualidades y facultades muy humanas, pero ya interactúan. Y se mandan a ser personalizadas como tú la quieras. Y son de compañía. Hermano, el hombre está buscando la manera de crear un hombre sin sangre, alentado por la tecnología. Por este hombre estará presto para ser usado por Satanás. Bendito sea Dios. Dice que el anticristo, para terminar con consecuencias letales al que no le adore. ¿Quién recuerda esto? Y esto pasó hace ya muchos años, cuando el rey Nabucodonosor creó una estatua. Y el que no le adoraba, lo tiraban al lago de fuego, al horno de fuego. Va a pasar lo mismo con el anticristo. Todo aquel que no crea, que no quiera adorar, va a pasar eso. Hermano, esto es tan fuerte que ahí se va, esto lo salta, por ahí va a venir el famoso sello, que no vas a poder vender, ni comprar, ni comer. Ya en China hay unas cámaras en toda la ciudad donde te vigila y te puntualiza. Y esos puntos determinan tu nivel de acceso a ciertos beneficios. En China, ya el dinero está siendo eliminado, porque tú pagas con el teléfono. Tú pagas con el teléfono. Y el gobierno te controla de esas cámaras. Y hay castigos que tú no puedes comprar ni siquiera comida, porque tu puntualización está diciendo que usted tiene problemas porque usted no está comportando como un ciudadano. Eso es la IA. Para eso estamos usando la IA. Entonces, la iglesia tiene que tener esto claro, hermano. Jesús dijo en su palabra: de la higuera aprended, cuando veáis que sus ramas rebeldecen. ¿Es porque? El verano está cerca. Búscalo, ayúdame. ¿Quién tiene internet? Búsqueme ese versículo. Vamos aquí a usarlo para la clase. Porque esta clase es para que nosotros, es como un aviso de lo que viene y de lo que está. Y cómo nosotros debemos actuar en base a eso. De la higuera aprender, dice el versículo bíblico.
que cuando sus ramas reverdecen, si no me equivoco, dice que el verano está cerca. Algo así. Alabado sea Dios. Vamos a la IA en algo positivo. ¿Ah? Léalo. Cuando brota, cuando se cae, no cuando reverdece. Si reverdece, primavera. ¿Cómo dice? Léelo de nuevo, Carlito, a ver si no yo me equivoqué. Para bien aprender la parábola, cuando ya su rama está Tierna, ¿no verdad? tierna Ajá. y brotan las hojas, Brotan. sabéis que el verano está cerca. Sí. Brotar es como cuando algo sale. Entonces, hermanos, todas estas señales, esto es lo que quiere decir, vamos a sintetizar la clase de esta manera. Usted está viendo todos estos avances que están aconteciendo actualmente. Estos avances dicen que Cristo viene pronto y que Él está a la puerta. Un punto que le dimos a él, que también bueno de notar, es la migración, hermano. Hay una migración masiva a nivel mundial. Eso quiere decir que Cristo está cerca. Porque la palabra dice que estarán de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, es imposible entender que una persona que vive en España, en un país primermundista, vaya a Santo Domingo y diga que aquí que me quiero quedar a vivir. Eso está pasando. Entonces, hermanos, ¿cómo sacarle provecho a esta situación de la IA? Úselo. Saque tiempo para estudiar. Esto lo puede ayudar esto lo puede ayudar a usted a crecer en su vida personal. Úselo. Creamos hábitos. Hay un problema que lo que nosotros más consumimos en la red, en internet, son las redes sociales, el entertainment, todo lo que es entretenimiento, lo que más consumimos, pero no sacamos media hora, 20 minutos para aprender algo. Y ahí podemos aprender algo. Vamos a sacarle provecho. La iglesia ante la inteligencia, el cristiano ante la inteligencia artificial. ¿Cómo el cristiano va a actuar ante la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los beneficios que puedo tener y cuándo también puede detectar que esto está haciéndole daño a su vida? El celular está haciendo mucho daño a la vida cristiana. Desde su inicio. El celular ha destruido más matrimonio en toda la historia humana. El celular también está haciendo a la gente más tonta. ¿Usted sabía eso? La gente ha perdido el hábito de leer y de escribir. Y el sistema quiere que nosotros seamos más tontos, menos inteligentes, para podernos manipular, y nos mantienen entretenidos. Le voy a revelar algo que va a acontecer o está aconteciendo. La semana próxima, a partir del 17, actualmente hay un revuelo a nivel mundial por el mundial del gol, balompié. Fútbol. Ok. Si usted sabe qué va a pasar mientras están la gente entretenida con eso. El G7, los 7 países más ricos del mundo, se van a reunir a partir del 17. Mientras la gente está en fútbol, porque es más famoso que el béisbol y atrae más gente que el béisbol,
Ellos están analizando la economía mundial, cómo hacer un reseteo, cómo crear algo, porque hay un problema a nivel mundial en la economía. Y ellos se van a reunir, mientras la gente está entretenida, ellos están planeando cómo mover las fichas. Es el cristiano, tenemos que orar. Señor, oremos, porque Dios nos va a revelar, Dios nos va a decir. Busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Busquemos a Dios. Eso es lo que nos está diciendo la clase. Eso es lo que nos están diciendo los mensajes. Busquemos a Dios, busquemos a Dios. Aprendamos. Hay algo que yo me dije a mí mismo. Con esto termino. Hace unos días me dije a mí mismo, yo quiero aprender a ser cristiano. Y si uno se cree que ya lo sabe todo, yo creo que no. Yo creo que no lo sé todo. Y quiero volver otra vez a hacer una revisión. Porque yo quiero aprender a ser cristiano. ¿Cómo ser cristiano? Yo quisiera ser el que sea el barredor, pero en el cielo, hermano. Yo no me quiero quedar, hermano. Es muy triste quedarse. Sería muy triste. Y hermano, mire, todo el cristiano que se queda, ¿sabes qué le puede pasar? Que le van a recordar a veces que debe que yo tengo pisado, me van a dar el pie, yo tengo pisado. Y entonces, pisado, entonces ahí el que lo ha venido de él, digo, ¿te acuerdas? Tú me decías que no tenía pisado. ¡Oh! Tú me tienes pisado. Hermano. Mira, a veces que te predicaba y que me reprendía. ¡Ya fuera! Ven acá, ven. Hermano, mire. Los cristianos tenemos un reto muy fuerte. Y es estar apercibido para y por los cambios. La inteligencia artificial es un cambio que viene avanzando. Ya le dije desde qué época, de los años 40, viene caminando y ya estamos en 2026. Hay una agenda que se tiene que cerrar en el 2030 para empezar una nueva. Y nosotros los cristianos tenemos que estar apercibidos. No dejarnos arrastrar. Leamos nuestra Biblia. Y todo el que tiene una Biblia vieja, adórela. Vuelva y póngale su tape y lo que tenga, porque la Biblia va a venir con cambios. Hoy estuve escuchando que quieren poner a la IA para reescribir la Biblia. Y los como una oficina que se encuentra en Alemania, en Gutenberg, es la que tiene la oposición, que por eso no han podido hacerlo. Pero quieren reescribir la Biblia usando la IA. Por el tema de las traducciones y todo lo demás, y quieren crear correcciones, pero todo eso es mentira. Quieren traer confusión. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero haber llenado sus expectativas.